¿Alguna vez has sentido que tus palabras están destruyendo aquello que más amas? ¿Te has preguntado alguna vez por qué, incluso cuando oras, tus relaciones siguen rotas, tus días siguen pesados y tu alma no encuentra descanso? Tal vez el problema no esté en los demás, sino en lo que has estado diciendo o no diciendo. Lo que sale de tu boca podría estar abriendo puertas espirituales peligrosas y, lo peor de todo, alejándote de la protección de Dios. La Biblia es clara. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Y si no entiendes esto ahora, puedes seguir repitiendo ciclos de dolor sin saber la causa. Hoy voy a mostrarte por qué tus palabras tienen el poder de sanar o herir, y cómo el silencio, cuando es guiado por Dios, puede ser la clave para liberaciones que nunca imaginaste. No es ninguna exageración, es revelación bíblica. Vamos a explorar principios espirituales profundos que nadie te ha contado y que pueden cambiar por completo la forma en que manejas tus emociones, tus conflictos y tu relación con el Espíritu Santo. Prepárate para un viaje de sabiduría, discernimiento, autocontrol y transformación. Pero antes de continuar, necesito preguntaros algo muy importante. Más del 80% de las personas que ven los videos aquí en el canal aún no están suscritos. Así es. Y si has llegado hasta aquí es porque Dios quiere hablar contigo. Entonces, haga clic en el botón de suscripción ahora mismo, active las notificaciones y camine con nosotros en este propósito. Los próximos minutos podrían ser el punto de inflexión en tu vida espiritual. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que aprenderás hoy es fuerte, es real y tocará tu alma de una manera que nunca antes habías escuchado. ¿Alguna vez has notado cómo una simple palabra puede cambiar por completo el curso de un día? A veces basta un cumplido inesperado, una frase de apoyo en el momento oportuno y el corazón se calma. Otras veces, una crítica dura, lanzada sin pensar, puede doler más que cualquier golpe. Esto no es ninguna exageración, es una verdad espiritual profunda. En Proverbios 18:21, la Escritura declara: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la usa correctamente come de su fruto. No es solo una metáfora poética. Dios nos advierte que nuestras palabras tienen un poder invisible pero real, con un impacto directo en la vida espiritual, emocional e incluso física de las personas que nos rodean. Quien entiende esto tiene una enorme responsabilidad: transformar su palabra en un instrumento de edificación y no de destrucción. Y eso, amigo mío, requiere discernimiento, sabiduría y mucho, pero mucho autocontrol. Imaginemos el lenguaje como un semillero. Cada palabra que dices es una semilla plantada en el corazón de alguien. Si es una palabra de amor, de paciencia, de fe o de aliento, florece en flores de curación, de aliento y de reconciliación. Pero si la semilla está llena de ira, burla o juicio, brota como una espina, causando división y dolor. Esto se aplica en cualquier entorno, en la iglesia, en el trabajo, en la familia, en las relaciones. Una palabra maldicha puede acabar con una amistad de años, puede alejar a un hijo, puede herir un alma que ya estaba en su límite. Y lo que es más aterrador, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de la profundidad del daño que causamos, porque estamos acostumbrados a hablar sin filtro, sin pensar, sin orar primero. Sí, la oración debe preceder a nuestras palabras, porque sin ella hablamos en la carne, y la carne, bueno, solo sabe herir. La Biblia no escatima advertencias sobre el uso de la lengua. Santiago 3 compara la palabra con una chispa que incendia todo un bosque. Solo un desliz, un comentario sarcástico, una frase dicha en el calor de la ira, y voilà, un corazón en llamas, una reputación arruinada, un vínculo roto. Es como dejar una vela encendida cerca de la gasolina.
Por lo tanto, el silencio es a veces la mayor forma de sabiduría. Cuando no sabes si lo que vas a decir construirá o destruirá, quédate callado. El silencio, cuando se usa bien, es una oración silenciosa que dice: Señor, guía mi boca. Dominar la palabra es también dominarte a ti mismo. Y el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23. Lo que ya nos muestra que hablar con sabiduría no es una habilidad humana, sino espiritual. La buena noticia es que todo aquel que busca, recibe, pero hay que buscarlo con sinceridad. ¿Quieres un ejemplo práctico? Pensemos en Jesús delante de los acusadores. No se defendió con palabras incendiarias, él eligió el silencio. Y cuando hablaba, cada palabra llevaba el peso de la eternidad. Él no hablaba solo por hablar, habló para sanar, para liberar, para revelar el reino de Dios. Cuando Jesús dijo: Lázaro, sal fuera, Juan 11:43, estas no fueron solo palabras, eran palabras con autoridad divina. La vida brotó de su voz. Y lo más increíble es que ese mismo poder está disponible para quien cree, para quien se somete, para quien decide transformar su boca en un canal de bendición. No tienes que ser perfecto para empezar, pero es necesario estar dispuesto a transformarse, y eso empieza con prestar atención a lo que dices. Comience por algo sencillo. Piense antes de hablar. Pregúntese: ¿esto construirá o destruirá? El poder de la palabra es tan serio que Jesús dijo en Mateo 12, 36, 37 que daremos cuenta de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. Esto debería hacernos temblar, pero también despertarnos. Dios nos dio el lenguaje no como un arma de destrucción, sino como una herramienta de creación. Con ella podemos levantar a un hermano caído, consolar a un doliente, declarar sanidad sobre una persona enferma, fortalecer un hogar en crisis. Pero también, si se usa mal, la misma lengua puede maldecir, humillar, engañar y alejar vidas de Dios. Por eso el cristiano maduro no habla por impulso, él habla con propósito, él ora antes de abrir la boca. Pide al Espíritu Santo discernimiento antes de entrar en una conversación difícil, porque sabe que sus palabras son semillas eternas y la cosecha, siempre llega. Con esto en mente, reflexionemos juntos sobre algo esencial para cualquiera que quiera crecer espiritualmente. ¿Cuántas veces escuchamos para responder y no para comprender? Parece sencillo, pero escuchar de verdad requiere humildad. En Santiago 1:19 leemos: Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este orden de prioridades no existe por casualidad. Dios nos está enseñando que el primer paso hacia la sabiduría no está en el habla, sino en el silencio atento. Y qué raro es eso en estos días, cuando todo el mundo tiene algo que decir, pero casi nadie quiere realmente escuchar. Las palabras tienen poder, sí, pero también lo tiene el silencio de quien escucha con el corazón, con paciencia, con empatía. Cuando realmente escuchamos a alguien, mostramos amor. Un amor que acoge, que respeta, que da espacio. Escuchar es más que simplemente estar en silencio mientras alguien más habla. Es ponerse en su lugar. Es un acto de autocontrol espiritual. Y aquí viene algo muy profundo. Cuando escuchamos antes de hablar, nos estamos protegiendo de la ira. Aquellos que hablan sin escuchar a menudo hablan por impulso, y el impulso casi siempre está cargado de emociones inflamadas. La ira aparece cuando nos sentimos atacados, molestos o irrespetados. Pero si escuchamos primero, con discernimiento, damos tiempo a la razón. Permitimos que el Espíritu Santo nos guíe antes de que la emoción tome el control. Y eso, amigo mío, evita muchos conflictos. ¿Cuántos hogares serían más pacíficos si los cónyuges escucharan más y reaccionaran menos?
¿Cuántas amistades se salvarían si alguien simplemente escuchara los desahogos de otra persona sin juzgar ni interrumpir? La sabiduría se revela al escuchar atentamente y hablar con propósito. Y esto solo sucede cuando el corazón está lleno de amor y vacío de prisa. Jesús era un maestro en esto. Escuchó incluso lo que no se dijo. Él podía saber lo que había en el corazón de las personas antes de que abrieran la boca. Cuando la mujer samaritana se acercó al pozo, Juan 4, Jesús no comenzó con un sermón, sino con una simple pregunta. Él escuchó su dolor, incluso entre líneas, y a partir de ese momento trajo una palabra que transformó su historia. Ver. Jesús no corrigió primero. Él lo escuchó primero. ¡Qué lección tan poderosa! Cuando escuchamos a alguien con oración en Mindusint, nuestro espíritu y silencio en nuestra alma, nos convertimos en un puente de sanación, porque quien escucha con amor, habla con sabiduría, y el que habla con sabiduría promueve la edificación. Pero si ignoramos este principio y nos involucramos en conversaciones impulsadas por la ira o la vanidad, corremos el riesgo de hablar mucho y no aprender nada. Es importante recordar que escuchar es una forma de oración. Cuando estás en silencio ante alguien, estás diciendo con el Espíritu: Señor, guíame en este momento. Esto lo cambia todo. Quien escucha antes de hablar evita el pecado de presunción, ese hábito de pensar que ya sabe lo que la otra persona va a decir, que ya tiene la respuesta preparada. Esto no es sabiduría, es orgullo. Y antes de la caída va el orgullo. Proverbios 16:18. El discípulo maduro escucha como alguien que busca comprender, no como alguien que quiere ganar una discusión. Él entiende que hay poder en el silencio, que hay responsabilidad en cada palabra dicha. Él sabe que el silencio es a menudo más poderoso que cualquier respuesta. Y cuando decide hablar, lo hace con propósito y en paz. Esta es la diferencia entre una simple persona religiosa y un verdadero siervo de Dios. Así que, la próxima vez que estés en una conversación, una discusión, una reunión, recuerda, escuchar es un acto de amor, un arma contra la ira y una escuela de sabiduría. Escucha con tu corazón. Haga una pausa antes de reaccionar, respirar, orar y pregúntale al Espíritu Santo: ¿esta palabra edifica? ¿Esta respuesta sana o hiere? Este ejercicio transforma las relaciones, cura las heridas y acerca a las personas. Y lo más importante, te acerca a Dios, porque quien más escucha y habla menos se vuelve como Cristo. Y al final, eso es lo que buscamos, ser a su imagen y semejanza, incluso en nuestras conversaciones cotidianas. Y ahora, si has llegado hasta aquí conmigo, profundicemos aún más en este viaje espiritual, profundizando en un principio que protege no solo al oyente, sino también al hablante. Hay momentos en que el silencio salva más que cualquier discusión. No es una exageración, es sabiduría. Proverbios 21:23 nos da este precioso recordatorio: el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Verás, mantener la boca cerrada no es lo mismo que ocultar o reprimir las emociones. Es un acto espiritual de protección. Es como levantar un escudo ante un ataque invisible. Una palabra mal colocada, dicha en el calor de la ira o en la distracción del momento, puede abrir heridas difíciles de sanar. Pero cuando el corazón está guiado por la oración, la boca se convierte en un reflejo de paz. El alma siente el impacto de lo que decimos. Las palabras irreflexivas generan culpa, arrepentimiento, conflicto, y esto se convierte en angustia. Mantener la boca cerrada, por tanto, no es cobardía, es autocontrol. Y más, es discernimiento. Se trata de comprender que no es necesario decir todo, ni siempre de la manera en que pensamos. Quizás ya te ha pasado. Dijiste algo sin pensar y de inmediato sentiste ese peso en el pecho. El alma, que una vez era ligera,
se cerró como una nube pesada. Es la consecuencia espiritual de una palabra mal administrada. Hablamos muchas veces para desahogarnos, pensando que nos estamos desahogando, pero en realidad estamos transfiriendo un dolor que debe ser llevado en oración. Un corazón en paz es aquel que sabe permanecer en silencio cuando el alma todavía está herida. La sabiduría consiste en reconocer que no toda batalla es verbal, ni toda respuesta tiene que ser inmediata. El silencio también puede ser un grito de amor, un grito que dice: prefiero preservar al otro que ganar una discusión. Y esta elección, por difícil que parezca, protege nuestra alma de un dolor innecesario, porque quien vive para edificar no desperdicia sus palabras. Cuidar la boca no significa aislarse, sino seleccionar. Elige responsablemente qué se dirá, cómo se dirá y, lo más importante, por qué se dirá. El cristiano maduro no habla para exaltarse, sino para bendecir. Y cuando se da cuenta de que sus palabras pueden generar contienda, se retira a la oración. ¿Recuerdas a David? Él escribió en el Salmo 141:3: Pon guarda, oh Señor, a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Esta oración debe ser nuestra compañera diaria. Imagina comenzar tu día pidiéndole a Dios que filtre cada palabra que sale de tu boca. Esto es caminar en sabiduría. Esto es vivir en reverencia. Cuando hablamos guiados por Dios, la palabra es sazonada, como dice Colosenses 4:6, con gracia sazonada con sal. Cura en lugar de herir, consuela en lugar de juzgar. Y lo más increíble es que al cuidar nuestra boca, cuidamos también a los demás. Hay algo muy serio aquí. Gran parte de la angustia que sentimos no viene de problemas externos, sino de cosas que hemos dicho sin sabiduría. Es el peso de las palabras sin filtrar, arrojadas al viento como flechas. Nos culpamos a nosotros mismos, nos sentimos avergonzados y esto nos lleva a distanciarnos de Dios y de otras personas. Pero cuando aprendemos a cuidar nuestra lengua, nos volvemos más libres. Es gracioso, ¿no? Parece que el silencio nos aprisiona, pero es todo lo contrario. El silencio nos libera de la necesidad de demostrarlo todo, de responderlo todo, de controlarlo todo. Esto es un signo de madurez espiritual. Y no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Es entrenamiento, es un ayuno de vanidad, es autocontrol diario, pero el fruto es la ligereza. El alma se vuelve más pacífica, las relaciones se vuelven más saludables y la presencia de Dios se hace más notoria porque Él habita en el ambiente donde hay paz. Así que si has estado luchando con palabras que salen sin control, con respuestas que duelen más de lo que explican, no te culpes, pero tampoco lo ignores. Lleva esto al altar. Habla con Dios de tus reacciones, de tus impulsos, de tu dificultad para mantenerte callado. Él entiende y Él ayuda. Pídele cada día: Señor, cuida mis labios, guarda mi boca, porque esta oración es un escudo. Y poco a poco notarás, tu boca se vuelve más cautelosa, el silencio se hace más presente y tu alma encuentra descanso. Y cuando eso sucede, estamos listos para subir otro peldaño en esa escalera espiritual, porque quien aprende a cuidar su boca ya ha dado un gran paso en el camino de la santidad. Ahora, hablemos de otro paso igualmente poderoso: saber cuándo hablar y cuándo detenerse. Hablar demasiado nunca ha sido sinónimo de espiritualidad. De hecho, cuanto más hablamos sin dirección, más cerca estamos del error. Proverbios 10:19 es directo como una flecha. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es sabio. Es como si Dios dijera: cuidado con los excesos, porque siempre traen contratiempos. La sabiduría no está en el volumen del discurso, sino en la calidad de la palabra. Un alma llena de discernimiento sabe que el silencio a menudo comunica más que 1000 frases.
No se trata de quedarse mudo, se trata de ser estratégico. El hombre verdaderamente sabio no desperdicia palabras. Él lo mide, lo ora, lo entrega con propósito, porque entiende que cada vez que habla, está plantando algo y que la cosecha llegará, para bien o para mal. Es una cuestión de responsabilidad. En la vida cotidiana vemos esto claramente. Hay gente que habla, pero nadie escucha. Otros dicen una sola frase y todos se detienen a prestar atención. ¿Cuál es la diferencia? Moderación. La sabiduría que viene de arriba da peso a las palabras. Y cuando hay peso, hay impacto. Hablar con sabiduría es como usar la sal en su justa medida. Si se usa demasiada, se echa a perder. Si falta, pierde su sabor. La misma regla se aplica a nuestras conversaciones. Y mira, no es pecado ser comunicativo. Dios nos dio la palabra para expresarnos. Pero el problema surge cuando hablamos sin filtro, sin pensar, sin oración. Entonces la palabra deja de ser un instrumento de edificación y se convierte en una trampa. La falta de moderación revela un corazón rebelde y falto de autocontrol. Y el dominio propio, como hemos visto, es un fruto del espíritu. En otras palabras, la moderación al hablar es signo de una vida espiritual sana. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuántos malentendidos se podrían haber evitado si simplemente hubieras hecho una pausa antes de responder? A veces, es ese segundo de silencio el que salva un matrimonio, una amistad, un proyecto. Es entonces cuando entra en juego la oración, aunque sea una oración silenciosa. Señor, dame sabiduría ahora, porque quien menos habla más escucha, y quien más escucha, mejor entiende. Demasiadas palabras nos ponen en posiciones vulnerables. Caemos en chismes, promesas que no podemos cumplir, juicios apresurados. Hablamos demasiado y luego tenemos que dar explicaciones o peor aún, afrontar las consecuencias de algo que no deberíamos haber dicho en primer lugar. ¿Has notado lo económico que fue Jesús con sus palabras? Habló con precisión. Cada respuesta fue medida, pensada y llena de sabiduría. Nos enseña que menos es más, cuando menos es guiado por Dios. Y aquí va un ejemplo sencillo, pero que os conmueve profundamente. Imaginad que alguien viene a vosotros con un problema. Quieres ayudar, pero no sabes qué decir. En lugar de hablar sin rumbo, diciendo frases hechas, ¿qué tal si escuchamos atentamente y si es necesario, decimos simplemente, no tengo todas las respuestas, pero puedo orar contigo? Esta pequeña acción vale más que 1000 consejos vacíos. Es una palabra con propósito, palabra con amor, palabra sazonada con oración. La moderación también es útil cuando estamos irritados. Cuántas veces una palabra dicha en el calor de la ira destruye más que cualquier acción. La sabiduría nos lleva a permanecer en silencio cuando nuestro corazón está agitado, porque lo que se dice con ira rara vez viene del espíritu. La moderación es un freno, es un filtro, es un recordatorio diario de que no estamos llamados a impresionar con la lengua, sino a edificar con ella. Así que si sientes que hablas demasiado, no te castigues, adáptate. Comience con pequeñas decisiones. Establece un hábito. Antes de cada respuesta, respiraré, pensaré y oraré. Conviértalo en una rutina espiritual. Pídele al Espíritu Santo que sea el centinela de tu boca. Recuerda Proverbios 17:27. El que escatima sus palabras tiene conocimiento, y el hombre de espíritu sereno es sabio. La serenidad comienza cuando entendemos que no es necesario decir cada palabra ni dar cada respuesta. El silencio puede ser tan espiritual como la predicación. Y es en esta moderación que el alma encuentra el equilibrio, que las relaciones sanen, que la fe madure. Y es con este espíritu de sabiduría que caminamos hacia el siguiente paso. Entender que el silencio en sí mismo es más que la ausencia de sonido.
es un lenguaje divino. Hay un tipo de sabiduría que no se expresa en discursos, consejos o respuestas preparadas. Es la sabiduría del silencio. Sí, ese silencio que no está vacío, sino lleno de discernimiento. Proverbios 17:28 dice: aún el necio cuando calla es tenido por sabio, y el que cierra sus labios es tenido por entendido. Este es uno de esos pasajes que nos hace detenernos y reflexionar profundamente. El silencio tiene un poder que a menudo subestimamos. Calma, preserva, previene errores y nos conecta con la voz de Dios. Porque cuando nos silenciamos por dentro y por fuera, abrimos espacio para escuchar lo que realmente importa. La sabiduría divina a menudo susurra y solo aquellos que guardan silencio pueden escuchar. El silencio es, en muchos casos, un acto de amor, autocontrol y responsabilidad espiritual. No es silencio por cobardía, sino por elección. Un silencio que observa, que analiza, que busca orientación antes de reaccionar. ¿Cuántas discusiones se habrían evitado si alguien hubiera optado por el silencio? ¿Cuántas ofensas habrían dejado de existir si hubiéramos esperado el momento oportuno? El silencio no es la ausencia de palabras, sino el dominio de las palabras. Es discernimiento. Jesús nos enseñó esto innumerables veces. Ante Pilato permaneció en silencio. Ante las acusaciones permaneció en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que no era el momento de hablar. Y eso es exactamente lo que necesitamos aprender. No todas las situaciones requieren una respuesta. A veces lo más edificante es no reaccionar. El silencio puede ser curativo para los demás y un escudo para nosotros mismos. El mundo en el que vivimos valora a quienes hablan fuerte, a quienes imponen sus opiniones, a quienes responden inmediatamente. Pero el reino de Dios valora lo contrario, a los mansos, a los pacientes, a los que saben esperar. El silencio es como un campo fértil para la oración. Cuando cerramos la boca, nuestro corazón se abre para hablar con Dios. Y es en este lugar secreto, donde no entra el ruido del mundo, donde llegan las respuestas más profundas. Los que viven sabiamente saben que para todo hay un tiempo. Como dice Eclesiastés 3:7, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. El desafío es discernir este tiempo, pero eso solo se logra con la oración, con intimidad con el Espíritu Santo. Nos enseña a cerrar los labios cuando es necesario y a hablar en el momento adecuado. Y este equilibrio es oro puro para el alma. Un ejemplo muy cotidiano. Imaginemos estar en un entorno de conflicto. Las emociones están a flor de piel. Todo el mundo quiere tener razón. El instinto natural es responder, defender, discutir. Pero el que lleva la sabiduría espiritual prefiere permanecer en silencio. Él no se omite a sí mismo. Él preserva la paz, el corazón de la otra persona y tu propia alma. Y con esto desarma el medio ambiente. El silencio es una forma de pacificación. Él comunica: no quiero luchar, quiero construir. Y esta postura, incluso sin palabras, dice mucho. Construcciones, inhalar, y se transforma. Aquellos que practican este tipo de silencio no son débiles, sino fuertes, lo suficientemente fuerte para dominar la ira, suficientemente fuerte para reconocer que no todo necesita una respuesta inmediata, fuerte para dejar que Dios hable en tu lugar. Así que, querido amigo, si sientes que has estado hablando demasiado, reaccionando demasiado rápido, defendiéndote con palabras duras, tal vez sea tiempo de experimentar el silencio como un acto de fe. Comience a practicar esto en casa, en el trabajo, en sus relaciones. Haz del silencio un espacio sagrado, un espacio entre la provocación y la respuesta, donde el Espíritu Santo puede actuar. Utilice este espacio para orar, escuchar la voz de Dios, porque en el silencio Él habla, y cuando Él habla, todo cambia.
tu alma encuentra la paz, tu mente se reorganiza, tu corazón se hace más fuerte y tus palabras, cuando finalmente salgan, estarán llenas de propósito, amor y sabiduría. Y con esto terminamos este ciclo de reflexiones, pero no el recorrido, porque ahora es el momento de dar voz a todo lo aprendido, con el poder de las palabras y la autoridad del silencio. ¿Vamos juntos? Ahora dime, ¿cuántas veces te has arrepentido de haber hablado cuando debías haberte quedado callado? ¿O guardaste silencio cuando necesitabas soltar una palabra de sanación, de edificación? Realmente quiero saber cómo te conmovió este mensaje. Deja tu comentario a continuación y comparte tu experiencia. Tus palabras pueden inspirar a otros que también están luchando por encontrar un equilibrio entre hablar y permanecer en silencio. Si esta palabra te habló, no te vayas sin suscribirte al canal. Activa la campanita, porque en los próximos videos continuaremos sumergiéndonos en las Escrituras y descubriendo cómo el Espíritu Santo nos transforma desde adentro, comenzando por la boca y el corazón. Y aprovecha que aparecerá en tu pantalla el siguiente video recomendado. 7 señales de que Dios está en silencio, pero trabajando para ti. No te lo pierdas por nada del mundo, porque podría ser justo lo que tu espíritu necesita ahora mismo. Con amor y fe, soy Valentino y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga poderosamente.